tal? ¿Cómo le va? Estamos en Impacto Económico. Revisamos las oportunidades de negocio, diversas ofertas que se dan durante la jornada. De eso hablamos. Acompáñanos. Remate de empresas estatales, reforma previsional polémica y licitaciones petroleras. Fórmula empleada por el ejecutivo no electo de Brasil, Michel Temer, que sigue sin sacar a flote la economía del país. Le contamos el porqué. En casi 10 puntos porcentuales subieron los niveles de deuda de los países latinoamericanos con acreedores internacionales. ¿Cómo este aumento de pasivos puede afectar al equilibrio comercial y fiscal? Se lo contamos hoy, lo revisamos en nuestra arista económica. Inmigración y déficit comercial, puntos claves del encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Las imágenes nos traen un adelanto de lo que el gobierno del presidente no electo Michel Temer ha estado realizando allí en el Brasil. No consigue sacar a flote la economía del país. El remate de las empresas estatales, la polémica reforma previsional y las licitaciones petroleras no evitan el desbalance que se está dando en las cuentas públicas. De acuerdo al Banco Central del país, el déficit fiscal para el sector público en junio se ubicó por encima de lo esperado. Hay que decir que quedó en 3.600 millones de dólares. Esa es la cifra certificada hasta el mes de junio. Asimismo, la deuda para el sector equivale a 77.2% del Producto Interno Bruto, cifra que también estuvo levemente por encima de los pronósticos y cuya meta para este 2018 sería de 43.400 millones de dólares. Esto deja en evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno para así mejorar su balanza presupuestaria, pues continúa la suma de años consecutivos sin conseguir ahorrar recursos para poder así pagar intereses de la deuda pública. La información nos lleva hasta Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó ese país entre los años 2002 y 2010, renunció al cargo de senador en el que se desempeñaba por escándalos de corrupción. El exmandatario posee un historial gris sobre la procedencia de sus bienes patrimoniales, ya que esto marcó su ascenso al poder. Lo revisamos al día de hoy. El presidente del Senado colombiano, Ernesto Macías, recibió la carta de renuncia a su curul del exmandatario Uribe Vélez, luego de haberla introducido el pasado martes cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria por delitos de soborno y fraude procesal. Uribe está siendo investigado por manipular testigos en un caso contra el senador Iván Cepeda, quien lo acusó en el año 2012 de financiar al grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas, la cual operaba en una hacienda propietaria de la familia del expresidente colombiano. Tras 6 años de investigación se determinó que fue Álvaro Uribe y no Iván Cepeda quien manipuló testigos en el caso. Sin embargo, el exmandatario colombiano tiene un historial que lo vincula económicamente con grupos paramilitares. Entre marzo de 1980 y agosto de 1982, cuando dirigió el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, nombró subdirector a César Villegas, quien luego fue sentenciado a 5 años de prisión por vínculos con el cartel de Cali. En dicho periodo expidió gran cantidad de licencias aeronáuticas, entre ellas una del helicóptero de su padre que luego caería en una operación antinarcóticos. En el mismo año 1982 estuvo al frente de la alcaldía de Medellín pocos meses, debido a que fue presionado por el gobierno de la época tras conocerse que Uribe sostuvo reuniones clandestinas con capos de la mafia como Pablo Escobar Gaviria.
Como senador de la República en las décadas de 1980 y 1990, intentó evitar la extradición de narcotraficantes. Al desempeñarse como gobernador del departamento de Antioquia, nombró secretario de gobierno a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA de importar desde Asia como destino Colombia 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico controlado a nombre de su empresa GMP Productos Químicos y destinado a la producción de estupefacientes en Córdoba. Revisamos ahora otras realidades. El presidente electo del Paraguay, Mario Abdo Benítez, inicia desde este lunes una gira por Estados Unidos, todo ello con el propósito de tener encuentros con representantes del gobierno de ese país, así como con también voceros de organismos crediticios. El mandatario paraguayo, quien asumirá el cargo desde el próximo 15 de agosto, sostendrá una reunión con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. Además, visitará al secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, y al senador republicano, Marco Rubio. En la agenda que se lleva a cabo durante toda una semana se incluyen también reuniones con la directiva del Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Abdo Benítez recibe un Paraguay que aumentó sus compromisos de deuda externa en 109% durante el mandato de Horacio Cartes, llegando a los 5.592 millones de dólares. Y también es noticia argentina en esta jornada. Hablamos del conflicto entre el gobierno de Cambiemos y los trabajadores que no cesa dentro de la Argentina. Lo decimos a través del titular que vemos en el portal argentino, página 12. Dice así: alta tensión o alta adhesión al paro docente. Así se está viendo en este medio de comunicación. Hace referencia a esta medida de protesta que se inició desde esta jornada de lunes, se extiende por 48 horas y afecta a Buenos Aires, así como a las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los docentes reclaman la reinstauración de la paritaria nacional, donde se discute el salario mínimo. También es importante decir que fue eliminada por el gobierno macrista en el año 2017, de acuerdo a la Confederación de Trabajadores de la Educación. La protesta tuvo un 90% de acatamiento, a pesar del intento de la gobernadora María Eugenia Vidal para impedirla con anuncios de sanciones contra los docentes que se habían realizado la víspera. El gremio denuncia que el gobierno, porque ha estado precisamente tratando de no permitirles continuar, suprimió, importante decir, la entrega de libros del Programa Nacional de Instrumentos a Orquestas Escolares y también puso en riesgo el incentivo docente destinado justamente a los maestros. Esa es la realidad que están viviendo los docentes al día de hoy, que tienen gran adhesión a este paro de 48 horas anunciado recientemente. ¿Y quién es la persona que va ganando con toda esta deuda pública que tienen los países latinoamericanos con las transnacionales? Ese es un tema que traemos para revisar al día de hoy y lo hacemos como de costumbre en nuestra arista económica. Al regreso de la pausa, acompáñanos. Con estas imágenes queremos iniciar nuestro espacio de análisis. Vamos a ver al día de hoy cómo se encuentran las cuentas externas de los principales países latinoamericanos y también cuál es el nivel de los pasivos con los acreedores internacionales. Por este punto, comenzamos.
Los préstamos acordados por organismos como el Banco Mundial y el FMI, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integran en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer el equilibrio financiero de los países que están en dificultades, pero realmente se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Para conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales, escenario que tiene consecuencias negativas para la población y las economías. La pobreza se generaliza con rapidez. Los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten en ningún modo mejorar el bienestar de la población más pobre. Por eso y más, CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero. El nivel de deuda se ubicaba para 2016 en 164 billones de dólares, el equivalente a 225% del Producto Interno Bruto Mundial. En los últimos 10 años ha aumentado notoriamente, tanto en el sector público como el privado, según el Fondo Monetario Internacional. El mundo está un 12% más en deuda de su PIB que en el pico anterior de 2009, según precisa el informe de Monitor Fiscal de abril de 2018. Para 2017, la deuda en la zona euro estaba en torno del 71% del PIB, en Estados Unidos en 82,3% y en Japón en el 153,3%. Estos países presentan un nivel medio de 105% del PIB, un hecho inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en su conjunto, el endeudamiento de los gobiernos alcanzaba el 29,4% del PIB en 2012, pero en 2017 se elevó a 43,3%. Se proyecta que para 2023 se ubique en 52,7% en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en los últimos años, los datos muestran una disminución del peso del sector gubernamental y el aumento del correspondiente al sector financiero y su fuerte presencia como emisor de valores internacionales en todo el mundo. Dice además que en el caso de América Latina y el Caribe, el sector corporativo no financiero se ha convertido en el emisor de valores más importante después del gobierno. El aumento de la participación de las economías empobrecidas en el mercado de bonos ha contribuido a aumentar su nivel de endeudamiento. Y desde la mirada de CELAC, los países de América Latina subieron casi 10 puntos porcentuales el nivel de sus pasivos con acreedores internacionales durante los últimos 4 años. Así se refleja en los datos que ellos nos muestran constantemente a través de su cuenta en las redes sociales y también en su cuenta que siempre está disponible. Y por supuesto hay que hablar del ratio de deuda externa sobre el Producto Interno Bruto, que también pasó del 20 al 30% desde 2014 en sintonía con el aumento de los desequilibrios comerciales y fiscales. Vamos entonces a revisar en detalle cada uno de estos datos precisos que ellos nos muestran. Chile es uno de los países que sobresale por su nivel de deuda externa en relación con el PIB, 60%. Estos pasivos del país, medidos en valores, ascendieron a 188.000 millones de dólares en 2018, según las estimaciones del mercado. Esto implica que la deuda externa chilena aumentó en 38.000 millones en los últimos 4 años. En la lista de países que más deuda acumularon desde 2014 se destaca Argentina. Los pasivos externos de esta economía subieron de 145 a 249.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 104.000 millones de dólares. En términos del PIB, implica que la deuda pasó del 25 a más del 43%. El 90% de este endeudamiento se generó a partir de 2016 con el cambio de la política económica del país. Se acordó el pago a los fondos buitre y hubo una vía libre para la colocación de nuevos bonos en los mercados internacionales. Colombia es otra de las economías que se destacó por incrementar en forma acelerada sus niveles de deuda externa. El stock de los pasivos con los acreedores internacionales pasó de 101 a 132.000 millones de dólares y en términos del PIB se elevó de 27 a 39%. El país incrementó en forma exponencial sus desequilibrios comerciales, un factor potenciado por la caída del precio internacional de los combustibles, y debió recurrir al endeudamiento para poder cerrar las cuentas macro. La falta de industria colombiana obligó al país a recurrir a las importaciones de gran parte de los bienes de consumo masivo. En el caso de México se observó un aumento de 286 a 467.000 millones de dólares de la deuda externa, pasando de representar del 22 al 38% del PIB. El dato no es menor si se tiene en cuenta que se trata de la segunda economía más importante de la región. Para Brasil,
abril, se estimó una deuda externa de 331 mil millones de dólares para este año, en niveles similares respecto de la observada en 2014. En términos del producto, este pasivo es equivalente al 15%. Con todos estos números en la mano, cabe preguntarse, ¿la deuda latinoamericana es una bomba de tiempo? Sobre este particular, también CELAC advierte que los desajustes financieros vuelven a ser la gran amenaza para toda la región latinoamericana. Aquí les mostramos más. Desde el CELAC se asegura que una de las principales tensiones de la región es que la deuda aumenta mientras avanzan los desequilibrios comerciales y la fuga de capitales, lo que compromete la estabilidad externa de la economía latinoamericana y no puede pasarse por alto al momento de pensar estrategias de política económica a nivel regional. En ese sentido, agrega que las estimaciones de las consultoras para 2018 adelantan que el rojo de cuenta corriente alcanzará un 3% en Colombia, 6% en Argentina, 2% en México, 1,3% en Chile y 1% en Brasil. Números que le llevan a afirmar que se trata de un desajuste que complica enfrentarse a un mundo de mayor tensión financiera en el que una nueva crisis parece inevitable. A este escenario añade que los reportes del mercado brindan datos preocupantes sobre la calidad de la deuda global. Afirma que la calificación media de los bonos bajó desde 1980 hasta el 2018, al punto de que el promedio de los que circulan en el mundo se acerca a la calificación de bonos basura. Con datos en mano, desde el CELAC se dice que Latinoamérica debería diseñar un plan de escape que priorice la integración regional. Y queda claro que la deuda no solo constituye un mecanismo de transferencia de renta de abajo hacia arriba, sino que históricamente ha sido un instrumento realmente poderoso para condicionar e imponer a los países políticas económicas de corte neoliberal, un mecanismo de extracción de riquezas constante que somete al país a más y más deuda y que le lleva a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de esas relaciones asimétricas que se dan en el plano económico. América Latina tiene una amplia experiencia en esta materia y afortunadamente algunas han sido ya positivas. Hay que hablar en lo fundamental de cómo ha influido el actor fundamental de Rusia también dentro de la región latinoamericana, Bolivia, Argentina, fundamentalmente en las épocas de los Kirchner, y también Venezuela, que han dado muestras de este particular. Así lo dice CELAC, así se los hemos querido mostrar en nuestro impacto económico, en nuestro tiempo de análisis con Larista. Es momento de hacer un alto. Al volver revisamos esos puntos clave del encuentro entre el presidente Donald Trump y el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Se lo revisamos aquí en Impacto Económico. Al regreso de la pausa, acompáñanos. Revisamos la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes al primer ministro italiano Giuseppe Conte. Sucedió en la Casa Blanca. Desde allí, temas fundamentales: inmigración y déficit comercial, puntos que fueron los más sonados en este encuentro. Durante la cita, Trump alabó la política migratoria del nuevo gobierno de Italia y aseguró que muchos otros países europeos deberían hacer lo mismo. Así lo dijo Trump, solo hemos citado sus palabras. Él considera de que el primer ministro italiano ha tomado una postura muy firme en materia de inmigración. Asimismo, criticó el déficit comercial de Estados Unidos con Italia, el cual, según el inquilino de la Casa Blanca, asciende a 31.000 millones de dólares, aunque asegura poder solucionarlo. En esa reunión también abordaron otros temas, como por ejemplo el comercio o la presión sobre Irán, pero también ha dado Trump una sorpresa al anunciar que estaría dispuesto a reunirse con los líderes iraníes. Y cito sus palabras en este momento porque ha dicho: sin condiciones previas, en cualquier momento que quieran. Por otra parte, también Trump dijo que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia seguirán vigentes y sin cambios por el momento. Son declaraciones que van surgiendo a 2 semanas después de una polémica cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin que tuvo lugar, recordemos, en Helsinki. Solo quiero agradecerle, Giuseppe, por estar con nosotros. Es un honor. Tenemos mucho que decir sobre el comercio.
tener para hacer con nuestros militares. Usted está ordenando aviones, muchos aviones. Estados Unidos tiene un déficit muy grande, como es habitual con Italia, alrededor de 31.000 millones de dólares. Y estoy seguro que enderezaremos eso rápidamente. Las sanciones contra Rusia seguirán siendo las mismas. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Albania, Ditmir Bushati, se reunió con su homólogo alemán Heiko Maas. Estuvieron discutiendo sobre las ambiciones europeas de los estados balcánicos. El diplomático alemán dijo que estaba convencido de que la aplicación de la Unión Europea, precisamente una ampliación en los Balcanes occidentales, era de gran interés, sobre todo desde el punto de vista estratégico para este bloque comunitario. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores albanés señaló que la perspectiva de la Unión Europea para estos países es vital para así mejorar las relaciones en la región, pero igualmente para la estabilidad interna y externa, en lo especial para las reformas en el sector económico. La Unión Europea, es importante decir, comenzó a evaluar la disposición de sus vecinos de los Balcanes. Entre ellos hay que mencionar a Macedonia y también a Albania. ¿Por qué? Porque a mediados de julio querían iniciar ya negociaciones en junio de este año, precisamente para unirse al bloque de las 28 naciones. Junio, julio, 2 meses que han sido claves, fundamentales para estos países balcánicos y también para sus pretensiones de sumarse al bloque europeo. Estoy absolutamente convencido de que la ampliación de la Unión Europea en los Balcanes occidentales tiene un interés estratégico para la Unión Europea. Si no lo hacemos, otros fortalecerán su influencia en la región, y eso será China y Rusia. También estoy totalmente convencido de que la gente en los Balcanes occidentales quieren vivir como lo hacemos aquí en Europa, no como la gente en China o Rusia. Y es por eso que es un tema importante para la Unión Europea. Y creemos que el apoyo unánime de Alemania para todos los países de la región, comenzando por supuesto con nuestro país, es un valor agregado para la estabilidad en la región, pero también para las reformas, y específicamente con el Estado de Derecho en la región, el sector económico en mente, y eso conducirá a un mejor clima para los inversores y mejores relaciones de vecindad en la región. Y el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, instó a todos los factores relacionados con la agricultura para que se esfuercen por colocar al país entre las 15 naciones más avanzadas en el sector dentro de la próxima década. En una conferencia sobre promoción de inversiones de todo el sector agro, pues la mayor de su tipo que se ha realizado en ese país en los últimos tiempos. Desde allí fue desde donde instó a convertir a ese país en un centro procesador de productos agrícolas y también para la promoción de esos renglones a nivel global. Se trata de un país con una crónica escasez de alimento debido en gran parte a las sucesivas guerras que debió librar Vietnam y que ha pasado a ser un gran exportador de arroz, de frutas, de vegetales, también de otros productos agrícolas y en la actualidad es la segunda mayor nación agrícola de toda la región del sudeste asiático. Es importante decir que se mantienen en permanente progresión en estos y también en otros renglones que son afines y que satisfacen casi toda la demanda interna y le rindieron el año pasado ingresos récord, fíjese usted, por la cifra de 36.370.000 dólares, según dijo el primer ministro vietnamita. Y pese a las sanciones por las que atraviesa Rusia, su economía sigue resiliente. En el portal web, de Sputnik, titula de la siguiente manera: Producto Interno Bruto de Rusia crece de 1.8 a 2.2% en el segundo trimestre de 2018. Así lo estimó el Banco Central de Rusia, regulador monetario, en un informe que dio a conocer. Asimismo, el ente regulador indicó que, de acuerdo a sus proyecciones, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer y cuarto trimestre de 2018 será entre 1.5 y el 2% interanual. La misma cifra de crecimiento se espera al cierre de este año. El alza responde a la Copa Mundial de Fútbol 2018, que aceleró el crecimiento de la economía nacional en el segundo trimestre en 0.1 y 0.2 puntos porcentuales.
Revisamos en este instante los indicadores petroleros en el inicio de la semana. Precio del petróleo intermedio de Texas subió al día de hoy con 2.39% con respecto al valor del viernes y marcó en $70.20 el barril, mientras el barril de Brent en referencia europea marcó $75.01 con el ascenso de 1.23% en contraste con el mismo lapso, mientras que el crudo venezolano abrió este 30 de julio en $68.52, lo que equivale al valor de un petro, esa criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano y que sigue ganando espacio, ya ustedes ven, en cotizaciones internacionales que les mostramos en nuestro impacto económico. Así llegamos al final. Gracias por la preferencia. Mucha más información siempre en nuestras redes sociales, @TelesurImpactoE. Así nos puede encontrar. Nos despedimos. Hasta la próxima.